Hola, les doy la bienvenida a este nuevo posteo en relación a lo que es un proceso de investigación para el nivel de Tecnicatura en Enfermería. Bueno, ya sabemos, un proceso de investigación conlleva varias dificultades. A mi entender, esto está relacionado, habría que investigarlo, con el proceso educativo. Nosotros tenemos estudiantes adultos, son personas adultas. Yo tengo hecho algún que otro encuesta, estudio en algún momento incluso que publiqué, donde los datos por lo menos que yo manejo son que hasta el 30% son estudiantes de entre 18 y 21 años. Después son todos mayores de 21 años. Quizás esto fue hace unos años, quizás eso ha variado, pero en general uno se encuentra con cursos donde hay bastantes personas mayores de 21 años, personas adultas que tienen que tomar decisiones en cuanto a su propio proceso de aprendizaje. En general, el proceso de aprendizaje tradicional, esto es, con un docente que da una clase magistral donde dicta un tema desde un libro, una bibliografía o donde coloca un PowerPoint y los estudiantes están en una posición, un rol pasivo, donde copian de ese PowerPoint, eso no favorece la investigación, porque un proceso de investigación fundamentalmente es hacerse preguntas, ¿no? Entonces, si yo simplemente me limito a consumir una información que da un docente y después eso lo repito en el examen, así tal cual, sin ningún mecanismo en el medio, bueno, eso, como les digo, dificulta un proceso de investigación. Entonces, una regla general que hay es que cuando uno está estudiando en el nivel superior, uno tiene que invertir, y estoy usando la palabra a propósito, invertir en su propio trayecto profesional y por lo tanto las mismas horas que pasa en el instituto, tiene que ir a la casa la misma cantidad de horas a leer y repasar y ampliar la temática. ¿Con qué está relacionado esto? Bueno, con lo primero de un proceso de investigación, porque antes de llegar al avance que tenemos para hoy, que son los objetivos y el diseño metodológico, empecemos de nuevo con un breve repaso. El tema. ¿Qué tema voy a investigar? Repito, esto lo dije el primer día, lo digo siempre el primer día, el tema tiene que ser no solo de mi interés, sino de mi conocimiento. Yo tengo que dominar un tema. No se investiga sobre algo que uno no conoce. Entonces, para eso, por supuesto, tengo que haber leído sobre ese tema. No me alcanza con que lo dio el docente en tal materia el año pasado. No, lo vimos con, ya le digo, un PowerPoint en una clase. No, yo tengo que haber hecho el esfuerzo de haber ido, por ejemplo, para rendir la materia, a leer algo más, a ampliar ese tema para poder realmente decir, lo empiezo a conocer. Bueno, en cuestión del tema, creo que acá no tengo nada más. Por supuesto, tengo el machetito acá para guiarme. ¿Qué hacemos una vez que tenemos elegido un tema? Por supuesto, hay que delimitarlo, hay que hacer un recorte. Eso yo, por las dudas, revisé una bibliografía que hace mucho tiempo, que no la tengo como propia, que es Sampieri. Yo les mandé el libro digitalizado, por ejemplo, de Sampieri, lo pueden encontrar. Bueno, hay que delimitarlo al tema. Por ejemplo, si yo tengo cuidados enfermeros en personas con diabetes, ¿en cuál? Yo digo, bueno, en diabetes infantojuvenil, en diabetes gestacional, con pie diabético, ahí yo ya delimito el tema. Porque si no, si yo digo personas con diabetes es muy amplio el universo de esas personas, la población que vamos a ver después, cómo la tenemos que definir y cómo nosotros podemos acceder a la población. Entonces, por ejemplo, esa es una forma de delimitar el tema. El recorte del tema o esta delimitación, ¿de qué requiere? Que ustedes lo habrán visto recién cuando coloqué los procesos de investigación para que vean. Más lectura, lectura, lectura. Se lee todo el tiempo, todo a lo largo de todo el trayecto que nosotros estamos el proceso de investigación. Eso es lo que me guía a mí a delimitar el tema y como regla general,
yo lo que les digo es que cada integrante del equipo de investigación, que saben que yo oriento a que sea 3 o 4 personas, tiene que aportar un artículo leído por semana. Los artículos, generalmente los PDF que uno encuentra, tienen entre 8 y 11 páginas. Lo que es resumen, después bibliografía, les quedan como 7 páginas quizás en concreto. Bueno, uno por semana, como si fuera una página por día. No es para tanto. Aparte, hoy tienen toda la accesibilidad a través de internet para encontrar un montón de bibliografía. Bueno, de esta forma, nosotros vamos construyendo el marco teórico. ¿Para qué quiero construir y tener un marco teórico? Porque después, cuando llegue la etapa de análisis e interpretación de los datos, yo tengo que recurrir a ese marco teórico para sacar las conclusiones y las recomendaciones. Recuerden que yo les digo, un proceso de investigación hay una parte que es de ida, pero después hay una parte de vuelta donde yo tengo que volver sobre mis pasos para comprobar la hipótesis, para ver si le di cumplimiento a los objetivos, para ver si contesté la pregunta del problema. Entonces, tengo que ir en ese camino de ida armando el marco teórico porque después lo voy a volver a necesitar. Bueno, acá ya les digo, a mí quizás me preocupa esta cuestión de adherirse a una tradición oral, ¿no? De cosas que, bueno, porque me dijeron. Porque me dijeron porque me dijeron me puede sonar como para decir, a ver, ¿qué pasa? Pero yo tengo que ir a leer, tengo que traer datos, tengo que fundamentar lo que estoy diciendo. Me parece que ingresaron más estudiantes en los últimos años en la carrera de enfermería. Bueno, voy a corroborar esos datos. Me parece que hay un brote de influenza en la comunidad. Bueno, voy a hablar con alguien que pueda, o en todo caso agarro un artículo periodístico como una digamos, aproximación, pero ahí tienen que estar los datos de un porcentaje mayor que el año anterior. Tiene que haber datos precisos. De eso se trata investigar. Porque si no, nos quedamos con que investigar es simplemente una conversación de vecinas acá en la esquina. Y no es así. Bien, hablando de datos, una vez que yo tengo el tema, tengo la delimitación del tema, por supuesto empiezo a hacer la fundamentación. ¿Por qué seleccioné ese tema? ¿Cuál es la relevancia de investigar ese tema? Pero bueno, ¿qué datos hay para ese tema? Datos concretos. Ya les digo, porcentajes, números, tasas, no sé, cualquier dato epidemiológico. Tiene que haber, por supuesto, citas concretas de personas que es autorizadas, con autoridad, que hablen sobre ese tema. No me puedo quedar como les dije antes, me parece. Tiene que haber definiciones. ¿Qué se entiende por tal problemática? Si yo voy a hablar, por ejemplo, de la malnutrición infantil. Bueno, ¿qué se entiende por malnutrición infantil? Hay que adherirse, ya les digo, a definiciones, a citas, a datos. Entonces, yo les di, por ejemplo, en cuestión de esto de, aparte, cómo citar, si es una cita textual, si no es una cita textual, cómo ir ya haciendo la bibliografía, como corresponde. Yo les di, por un lado, artículos míos, pero también tienen otros artículos donde claramente se muestra cómo ir citando aquellos referentes que yo voy armando a través del marco teórico. Llegamos al punto crucial que es la formulación del problema. Esto también, ya lo dijimos, no viene mal repasarlo. Un problema en general se formula en forma de pregunta. Tiene que establecer una relación de variables. Por supuesto, tiene que estar tiempo y lugar en el que se va a investigar y la población a la que se va a investigar. Si nosotros decimos, bueno, yo voy a investigar en relación al rendimiento académico de los estudiantes de tal institución. Bueno, uno tiene que tener una idea que esa población son 80 estudiantes, por ejemplo. Eso es la idea el número por supuesto no se coloca en el problema, pero al definir, bueno, es esta población, por eso yo les decía, no es la población de personas diabéticas en la comunidad, que quizás es grande y no llego yo a investigar eso, sino yo tengo que decir, bueno, aquellos que han desarrollado pie diabético.
Esa es la cuestión de ir acotando la población. Ya en el problema tiene que estar esto puesto. Otra cuestión importante en el problema son las variables. Fundamental definir las variables. 2 de mínima. Entonces, recuerden que esas variables llevan un proceso de operacionalización. Yo las tengo que pasar de una cuestión más abstracta a una cuestión donde sean medibles. Porque yo no le puedo preguntar a las personas cuál es su grado de satisfacción con el centro de salud. Yo tengo que ese grado de satisfacción, yo lo tengo que definir de manera conceptual. ¿Qué entiendo yo por grado de satisfacción? Bueno, después va a haber que establecer dimensiones de ese grado de satisfacción. Por ejemplo, si está satisfecha la persona con las especialidades que se atienden en el centro. Si está satisfecha con el nivel de limpieza del centro, con el sistema para acceder a un turno. Esas son diferentes dimensiones de la misma variable que a su vez, de nuevo, tienen que estar definidas porque de ahí es donde yo saco el indicador que me va a llevar a la pregunta. Por ejemplo, con respecto a un turno, señor, señora, ¿usted qué tan satisfecho está con el sistema de turno? Ah, no, re bien, todo bárbaro. ¿Que la atendieron cuando fue al turno en tiempo y forma? No, al final no, me dieron re bien el turno, pero resulta que cuando fui, al final el médico llegó media hora más tarde y bueno, había 3 personas más que tenían que estar atendidas y no estaban. Entonces, eso es lo que a mí me lleva a la pregunta realmente para investigar el problema al que yo elegí y del cual yo en teoría sé, porque estoy leyendo en relación a ese problema. Vamos a seguir, acá como les dije, a qué población, eso que es la otra cuestión clave que también que tiene que estar incluida en el problema. Porque yo de esa población, que quizás son, por decirles algo, como les dije antes, 80 estudiantes, yo no voy a preguntar a todos. Yo tengo que sacar una muestra de esos 80 estudiantes. Bueno, y ahí es cuando aparecen los diferentes tipos de muestreo. Por supuesto, para que esta muestra sea representativa, que es algo que nos interesa de la población, para poder generalizar las conclusiones, lo mejor es un muestreo de tipo probabilístico, aleatorio, que todos los integrantes de la población pueden acceder a la muestra. Entonces, de esta forma, esos 80 estudiantes, yo tengo que tener el listado de los 80 estudiantes e ir teniendo una selección de esos estudiantes de manera absolutamente aleatoria, y no pararme en la puerta del colegio y los primeros 20 que lleguen ya está, yo los saqué. Porque ahí ya no todos estaban en posición de entrar en la muestra. Bien. Sigamos avanzando en lo que nos interesa hoy, que son los objetivos y el diseño metodológico. En cuanto a los objetivos, sabemos que en general una investigación conlleva un objetivo general y algunos objetivos específicos. Sabemos que los objetivos tienen que estar formulados con un verbo en infinitivo y que los objetivos generales son estos verbos como más amplios, más grandes, por ejemplo, como analizar, examinar, evaluar. Y los objetivos específicos son con verbos un poquito como más accesibles, como identificar, determinar, reconocer. Dice Bernal que en lo que hace a los objetivos, esto lo que nos van a dar es el rumbo de la investigación. Entonces, es fundamental tener bien definidos los objetivos. Expresan, dice Bernal, el fin que debe alcanzarse. Deben ser claros y precisos, justamente por eso, para evitar cualquier tipo de desviación en el problema que ya planteamos antes. Bueno, tengan en cuenta lo siguiente, nosotros estamos en un proyecto de investigación, no de intervención. Entonces no vamos en nuestros objetivos a formular cuestiones que sean operativas, sino que estamos en un proceso de investigación. ¿Qué dice, por ejemplo, Alvarado, Canale y Pineda en cuanto a que sean precisos? Dice, tienen que estar enfocados a un aspecto del problema, un aspecto. Entonces,
La guía, lo mismo que yo utilizo es, hago un primer objetivo para la primera variable, hago un segundo objetivo específico para la segunda variable, hago un tercer objetivo específico que relacione esas dos variables, pero que ya esté en el objetivo general puede relacionar las dos variables, pero el objetivo específico que yo les digo, el tercero, relaciona las variables ya a un nivel más concreto, no tan abstracto como el objetivo general. Y después hago otro objetivo en relación a producir algún tipo de material, un informe o algo que dé cuenta de esa investigación y que pueda servir quizás en alguna instancia. Por ejemplo, ya les digo, si yo estoy investigando el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes a nivel académico, yo puedo ofrecer un informe a la institución diciendo, miren, el nivel académico se podría mejorar a partir de incorporar esta o esta metodología. Por ejemplo, las metodologías activas del aprendizaje a través de la tecnología. Bueno, creo que con el tema acá me quedó el objetivo general, debe reflejar la esencia del planteamiento del problema. Y los objetivos específicos se desprenden del objetivo general. Nunca nos movemos una vez que nosotros hemos planteado el problema, seleccionado las variables, todo eso, nunca nos movemos de ese lugar con otra cosa y tengan en cuenta bien cómo a veces uno varía digamos, con una variable le parece que es lo mismo condiciones laborales que condiciones de trabajo. Y quizás no. Por las dudas, siempre usamos, una vez que tenemos definido, usamos la misma terminología todo el tiempo. Bien, diseño metodológico. Ahí vamos al tipo de estudio. Bueno, tipo de estudio hay varios. Ya les digo, habitualmente cuando uno empieza a investigar es un tipo de estudio descriptivo. Listo, ya está. Se pretende describir una determinada situación. Teníamos esto, como les dije antes, del universo, la población, la muestra, y de la muestra, por supuesto, las variables se van a medir en cada una de las unidades de análisis. Les doy un ejemplo. Sigamos con estos estudiantes que son 80 y yo quiero una muestra de 20. Por las dudas, ustedes tienen que sacar 25 nombres de esos estudiantes porque es probable que alguno no lo encuentren, que alguno no conteste. Entonces, si nosotros queremos preservar el número de 20 para la muestra, tenemos que, ya les digo, obtener algún que otro más de esos estudiantes. Bueno, después está lo que es el método de recolección de datos. Si nosotros vamos a hacer una encuesta, una entrevista, un cuestionario, si vamos a, por ejemplo, hacer una observación no participante, eso, bueno, ya después se elige en función de todo lo que el caminito recorrido antes, y hay que hacer el plan de análisis de los datos que vayamos recolectando. Bueno, ya les digo, eso ya es un poco más avanzado. No quiero terminar esto sin decirles algo en función de cómo uno mide las variables. Las variables las podemos medir de forma transversal. Si yo, por ejemplo, digo, bueno, yo quiero saber el peso de los niños al nacer en tal hospital, yo me voy un día, nacieron 5 niños, bueno, el peso de cada uno, o los que nacieron en una determinada semana, por decirles algo, ¿no? Porque quizás yo estoy relacionando el peso de los niños a nacer con el hábito de tabaco de la madre. Entonces, ahora bien, si yo quiero medir el peso del niño al nacer, pero después el peso antes de que se va del alta, pero después el peso cuando tiene su primera consulta y después el peso a los 6 meses, eso es longitudinal. Yo voy midiendo la misma variable varias veces. No la medí en un periodo de tiempo acotado, sino con los niños que nacieron, ya le digo, en la semana, sino que la medí varias veces en una misma, en este caso, unidad de análisis, que es uno de los niños que nacieron en un determinado periodo. Bien, no vamos a seguir avanzando porque ya hay bastante trabajo con esto, así que espero que se pongan manos a la obra. La investigación es algo apasionante, volvemos, les repito esto, cualquier disciplina avanza solo gracias a la investigación, porque es la que se produce nuevo conocimiento, y un docente que investiga tiene la posibilidad de brindar otras perspectivas
en vez de solamente estar repitiendo lo que dice un libro. Entonces, la idea es que se forme en investigación a enfermería para poder de esa forma entrar nuevos conocimientos, producir nuevo conocimiento que vayan en pos, por ejemplo, de las técnicas pedagógicas, la pedagogía, por ejemplo, con la simulación clínica. Y a mí me llama la atención poderosamente, ya les dije por qué en un video anterior, me llama la atención que cuando uno le dice de qué quieren investigar, salen las patologías. Eso, a mi entender, yo apuesto a que es por el modelo médico hegemónico que aún hoy se preserva para estudiar enfermería en este caso. Deberían salir cuidados enfermeros. Deberían estar preocupados, por ejemplo, por las condiciones laborales de un futuro que ustedes ahora se van a recibir y van a tener por 30 años de su vida. Deberían estar preocupados quizás por las condiciones en las que se estudia enfermería en todo caso. Ya digo, principalmente a mí me interesa el tema del cuidado enfermero, pero esas son cuestiones que se pueden investigar. Así que simplemente algunas recomendaciones. Espero que tengan una buena jornada.